Bien, ahora sí, sí. ¿Cuál sería el trabajo final del módulo 7? Bien, vamos por parte. Esperemos un segundito, ahí se están conectando. Vamos a ir desde la evaluación que van a ver a partir de hoy. Ya tengo armado dentro de lo que dice módulo 7, van a encontrar por ahora un pequeño material que no tiene sentido andar mucho, simplemente es para que ustedes vean hoy la importancia que tienen los sistemas de liquidación. Es decir, no se hacen liquidaciones manuales como hacíamos tiempo atrás. Yo recuerdo en la década de 90 haber liquidado, se llenaban manuales los recibos, para que ustedes se den una idea. Quizás alguno lo ha vivido a eso y ya hoy tenemos todos los sistemas que tienden a automatizar todo. Entonces, la idea del estudio laboral ya se hace más a nivel de que no lo hagamos mecánicamente sin entender qué hay detrás de esas liquidaciones. Bien, entonces cambia el enfoque. En realidad ya lo que uno no enseña a liquidar específicamente, porque cualquiera me podría decir a mí, yo entro ya inclusive a cualquier calculadora, si bien arrojan algunos errores a veces eh, por cualquier página y nos da un recibo, una liquidación. Bien, es decir que el objetivo ahora es que nosotros, más que liquidar, entendamos lo que hay detrás de las liquidaciones. Bien, entonces, partiendo de esa premisa, ahí en eso van a ver un poco que cada empresa a veces adopta su sistema y yo les digo, bueno, empezando por el clásico Excel que tenemos todos, que también nos va a servir al principio, sobre todo cuando empezamos con liquidaciones de, no sé, dos trabajadores, tres, eh, nos pueden llegar a servir. Ahí sí liquidamos más, si se quiere, manualmente, pero ya cuando hay empresas que tienen una cierta cantidad de trabajadores, por lo general se hace, no sé, que tengas 30, 40 trabajadores, en realidad ya lo que conviene es tener un sistema que automatice muchas de las funciones y nosotros más bien seamos los que analizamos esas liquidaciones, podamos corregir si detectamos algún error y demás. O entender para explicar a un empleado cuando nos pregunta, a nuestro cliente cuando nos pregunta también, bueno, o nos dice cuánto cuesta en la empresa tal trabajador, entonces yo lo apunto más a saber determinar un costo laboral. Dicho eso, van a ver ahí también una práctica integral de un empleado auxiliar C en ese módulo 7. Entonces, ¿cuál es la tarea, digamos, ahora? Ustedes bajen esa liquidación, yo se las mando inclusive en Excel para que la puedan mirar, estudiar, es analizar toda la liquidación. Una vez que ustedes la analizan, la ven, voy a abrir, seguramente ya mañana va a estar, la evaluación del módulo 6. ¿Qué sería la evaluación del módulo 6? Sería trabajar sobre esa liquidación. Ustedes van a encontrar 10 preguntas. Bien, 10 preguntas de verdadero o falso relativos a esa liquidación. Por decirles, les puedo llegar a preguntar algo referido a las asignaciones familiares que ven ahí, como es una liquidación integral, es con una extinción, entonces va algo sobre el SAC proporcional, algo sobre las vacaciones no gozadas, eh, algo de cómo se compone, no sé, dentro del 931, en el sector uno tal parte, por ejemplo, está dividido en aporte y contribuciones, bueno, cómo se compone, o sea, me interesa, es más una evaluación de análisis que de hacer una liquidación. Es decir, nosotros al principio tomábamos una liquidación final, que le llamamos liquidación integral, porque ahí se evalúa todo, es decir, se evalúa, no sé, el cálculo de horas extras, cálculos de embargo y demás, pero fuimos viendo que, por lo que decía al principio, de que
tiene que ser algo más útil para ustedes, el análisis, aprender a analizar liquidaciones. Bien, entonces eso va a ser la evaluación del módulo 6. Es decir, que completando esos 6 módulos con una evaluación que la mayoría viene muy bien, superior a 6, nos da el derecho a el trabajo final. Bien, es decir, de los 6, esas 6 evaluaciones las debo sortear, si se quiere, con más de 6. Si en alguno me fue mal o alguno no pudo rendir, porque ven que al principio empezamos un poco, porque venimos como una semana atrasados, en realidad empezamos un poco con una semana de atraso, entonces yo he readecuado todo para llegar, porque debo llegar al 22 de noviembre. Entonces, en esta readecuación debo completar las evaluaciones la semana que viene. ¿Por qué? Porque si alguno no rindió o alguno le fue mal, vuelve a rendir el módulo con una que le llamamos el recuperatorio. Ejemplo, si le fue mal en el 6, porque tiene una apertura y un cierre, yo lo vuelvo a abrir un día más. Bien, entonces, bien, ahí, Mario, ahí ya te doy el pase. Eh, Ahí deberían rendir el recuperatorio. Bien, y eso les habilitaría a rendir el trabajo final, del cual ya vamos a hablar. A ver, Mario, no sé, querías preguntar algo. Sí, dijo lo del 22 de noviembre, profe. ¿En Sí, eso se refiere a la finalización directamente del cursado con las notas entregadas? en realidad, hasta ese día yo voy a recibir los trabajos finales. Perfecto. A partir de ahí yo tengo aproximadamente, maratónicamente, una semana, que esa siempre nos cuesta mucho con la otra profesora, con Ana, en la que tenemos que evaluar todos los trabajos, que en realidad ese es una tarea más minuciosa porque se analiza cada trabajo de ustedes. En realidad a mí me encantan más los trabajos finales. Yo pongo acento ahí y ahora un poco entrando en eso, porque fíjense lo importante de esto. Lo que intentamos despertar en esta tecnicatura y después también en la licenciatura, porque ustedes por ahí van a terminar este cursado y quizás después hagan la parte de licenciatura como complemento. Ahí se termina de reforzar más, sobre todo el tema costo laboral, liquidaciones y demás. Pero lo que intentamos es que ustedes eh, aprendan a buscar, investigar, razonar las cosas que van a tener enfrente cotidianamente, ¿no? Inclusive que razonen, porque no siempre les va a tocar una empresa con comercio. Es más, es muy probable que les toque, no sé, alguna con gastronómicos, empresas de salud, agropecuarios, construcción, es decir, pueden trabajar en diferentes empresas, entonces, pero que ustedes sepan, a ver, ¿cuáles son las fuentes de información que yo tengo que tener? Bueno, busco el convenio colectivo, es muy importante, la ley base de esa, por lo general es ley de contrato de trabajo, pero si les toca agropecuario tiene una ley específica. Nosotros mencionamos ley de contrato de trabajo porque es la ley madre, porque inclusive en todo lo que no se oponga a las otras leyes puede ser tomado, ¿no? Por eso se da como base. Pero buscar la ley, buscar el convenio, leer el convenio, leer el tema de las escalas, cómo se liquida, si se liquida por jornal, si se liquida mensualizado. A veces, por ejemplo, agropecuario se liquida mensualizado y jornalizado, pueden ser de ambas cosas. Es decir, entender lo que estamos haciendo. Cuando les enseñó lo que es salario familiar, saber que el salario familiar se cobra, lo cobra el empleador en ANSES, pero no puedo desentenderme de cómo se compone, de que hay un mínimo para el grupo familiar, un mínimo individual, después que hay un tramo para cobrarlo. Entonces, cuando ustedes estén en recursos humanos y viene un trabajador y les pregunta, che, mira, no he cobrado el salario familiar, gano igual que mi compañero, supongamos, y te dicen como que está algo mal.
Si vos sabés cómo viene el tema del salario, vos decís, bueno, a ver, dame cuánto gana tu esposa, tu pareja. Si gana más del mínimo, por ejemplo, hoy ganara, por ejemplo, 1.800.000, eh, quedás automáticamente excluido, por más que vos individualmente ganés menos que ese importe. ¿Bien? Es decir, que ustedes aprendan a razonar cada cosa es lo más importante hoy en este mundo laboral, porque todo lo que es sistemas van a ser esta parte del trabajo, si se quiere, de liquidación más automatizado. Y yo, créanme que veo que va a ser cada vez más automatizado. De hecho, los sistemas ahora ya nos ayudan a armar el libro sueldo digital. Entonces, pero yo tengo que saber qué es un libro sueldo digital, saber leer la información. Bien, entonces, sí, en el caso de las extinciones, ahí es un poco más particular, si bien los sistemas pueden calcularlas, pero nunca vas, o lo ideal va a ser siempre que sepamos calcular liquidación final. Bien, cuando hablo de liquidación final, saber, digamos que una liquidación final no solo son los 4 conceptos indemnizatorios, vacaciones no gozadas, indemnización por antigüedad, integración o preaviso, sino los conceptos remunerativos previos, que son SAC proporcional y los días previos al despido. Es decir, que esos funcionan igual. Por eso yo le decía, cuando uno da una liquidación integral, está evaluando todo, porque ahí ustedes hacen la primera parte remunerativa con descuentos y demás, y todo lo no remunerativo que son las indemnizaciones. Eh, Saber, digamos, cómo se calcula es fundamental. Nosotros damos la que contiene todos los importes, que es la del despido sin causa y sin preaviso, pero después puede suceder, por ejemplo, teniendo ley de contrato en la mano, ustedes se van a la parte de extinción, se murió un trabajador, por ejemplo. Entonces les viene el empleador y les dice, ¿qué debo calcular ahora? Bueno, debes calcular los días trabajados hasta el fallecimiento, el SAC proporcional y de las indemnizaciones, vacaciones no gozadas, por ejemplo. Y también el 50% nos dice la ley del 245, es decir, debo calcular el 245, que es un mes de sueldo por año, fracción mayor a 3 meses, y dividirlo en dos. Por ejemplo, es decir, renuncia un trabajador, ¿qué hago? Hago los días que hasta la renuncia, SAC proporcional, más vacaciones no gozadas. O sea, la indemnización sería vacaciones no gozadas. Ningún otro concepto no tiene preaviso, integración, nada. Bien, es decir, sabiendo la liquidación completa, después ustedes leyendo la ley van a extinción y si saben calcular esto, ya pueden ir viendo qué pasa en los demás casos. No sé, una incapacidad total de un trabajador. En ese caso es los días hasta que se declara la incapacidad, SAC proporcional, vacaciones no gozadas y el 245 va entero. No hay ni integración ni preaviso porque no hay despido. En realidad, es una cuestión que sucedió. Y así, o sea, después está la incapacidad parcial, en la cual el empleador lo puede reincorporar. Entonces, si lo puede reincorporar, bueno, obviamente es lo mejor, pero si no lo puede reincorporar por alguna causa ajena a él, el 245 va a la mitad. Es decir, que la idea es que ustedes se lleven una base de lo que sería todo lo que serían los pilares desde que nace una relación laboral, es más, desde que nace el empleador, porque ven que al principio veíamos inscripción de un empleador, hasta que se extingue una relación por cualquier motivo. Dicho eso, el trabajo final, a mí les decía, me parece muy importante porque ustedes ahí pueden elegir un tema de todo lo que hemos visto, eh, muy ajustado, en un poco tiempo, para poderlo madurar del todo, pero el trabajo final ese sí lo maduran ustedes. ¿Pero por qué? Porque el trabajo final, primero que ustedes, si están trabajando, ya pueden decir, bueno, elijo un tema que me va a servir. Si están en una empresa constructora, y yo por ahí profundizaría algún tema
referido a ese, por decir, a ese convenio, digamos. Tomaría todo lo relativo a eso y por ahí lo profundizaría. Si es, digamos, un tema que quiero que sea más comparativo internacionalmente, yo les decía, porque a lo mejor tengo una idea de viajar. Bueno, si voy a viajar a un país, supongamos, voy a ir a Chile, sería interesante interiorizarse cómo es la parte laboral allá. Entonces yo puedo hacer un comparativo de eso, puedo hacer un comparativo de convenios, de diferentes convenios. Puedo, a ver, bien, ahí voy, Damaris. Es decir, que puedo tener la libertad de profundizar algo que me resulte a mí interesante hoy. La ley bases hoy me parece muy importante también para tomarla como un tema de total actualidad. A ver, Damaris. Profe, disculpe. Bueno, a mí esto me sirve un montón, porque yo estoy trabajando en una empresa de ingeniería y construcción, que es muy conocida, es la de Techin, todo lo del gasoducto norte. Bien. Yo soy de acá de la provincia de Córdoba, estuvimos trabajando acá en La Carlota, y ahora en el mes de diciembre nos vamos a Neuquén a trabajar. Así que todo esto me sirve, pero un montón. Todo el tema de liquidación y todo eso, bueno, a mí me lo hicieron ahora cuando se terminó el trabajo. Me hicieron la liquidación final y también cobré el fondo de desempleo. Bien. Así que bueno, esto me sirve un montón porque ya ahora en 2 meses nos vamos al sur a trabajar. Perfecto. Fíjate qué importante lo que vos dices, Damaris, que da la libertad del trabajo final a que vos sientas que en esta materia, en este tiempo, podés armar un trabajo que te va a servir, obviamente, para digamos, sacar la materia, como decimos así muy simplemente, pero yo, mi intención, el granito de arena acá, es que ustedes puedan llevarse algo que les sirva a ustedes también, no solo a nosotros para ver que ustedes han trabajado, que han entendido los conceptos, qué es un concepto remunerativo, qué es un concepto no remunerativo. Eso, insistimos mucho en eso. Eh, digamos, no podrían ustedes decir que una indemnización es remunerativa, por ejemplo. Cuando hablamos, ¿qué diferencia hay del remunerativo? ¿No? Que lo remunerativo está sujeto a aportes y contribuciones, lo no remunerativo no, con las excepciones que hoy ustedes mismos han visto, por ejemplo, en los acuerdos no remunerativos, son remunerativos o pasan a ser remunerativos para obra social y sindicato. Bien, es una cosa que también cambió en los últimos acuerdos de comercio. Eso desvirtuó en realidad el concepto de remunerativo y no remunerativo, porque nunca antes un concepto remunerativo llevaba descuentos. La situación a veces de nuestro país ha llevado a que con tantos acuerdos por los contextos inflacionarios han hecho que, por ejemplo, un convenio de comercio hoy, un básico remunerativo es un poquito más de la mitad que todo lo no remunerativo, digamos, que está sumado en distintos acuerdos. Entonces, a nivel sindical se llegó a un acuerdo de que esos conceptos sí llevaran descuento para obra social y sindical, ¿bien? Pero un poco lo que vos dices, Damaris, es a vos, si vos querés armar un trabajo específico y que ya vos estás viendo que eso te puede servir para que de aquí a 2 meses cuando viajás al sur y profundizás sobre algún tema en particular de tu empresa o la empresa en la que estás trabajando, bienvenido. Es decir, eh, yo creo que se da esta libertad porque tengo 50 alumnos y hay 50 realidades distintas. Algunos me dicen que tienen pensado irse al exterior, a otros les interesa hacer cuadros comparativos para aprovechar en este tiempo de analizar, porque a lo mejor hoy me sirve ya ir conociendo porque tengo la idea a lo mejor de presentar currículum para aplicar en empresas que tienen, digamos, otras liquidaciones.
No sé, si ustedes estuvieran acá en San Juan, por ejemplo, yo hoy que recomendaría profundizar sobre aspectos mineros, bien, por ejemplo, que hay una perspectiva de que por ahí, por ese lado, pueden haber interesantes, digamos, campos de trabajo. Entonces yo profundizaría mucho ahí, en el agro, bien, si estoy acá, ¿no? Tema de uva, bodegas, bien, si estoy en Mendoza, pero todo el tema gastronómico en realidad en todo el país, sanidad también. Es decir, creo que ya sea porque estoy trabajando en un lugar y me sirve ahí, o porque tengo una perspectiva de algo, ya sea nacional o afuera, yo creo que eso arma el trabajo. En cuanto a las formas, miren, yo no soy tan de las formas, a mí me interesa más el contenido. Obviamente viene una carátula, ¿no es cierto? Y está bueno que esté bien presentado porque nos agiliza, nos ayuda también. Nosotros nos damos cuenta cuando los trabajos son presentados, digamos así, como así nomás, ¿no? Sin cariño le llamamos nosotros, y uno se nota cuando un trabajo viene armado, presentado, digamos, con algún detalle, que es más allá de hacer un Word, por decirles de una manera. Entonces, todo eso suma un poquito en la presentación, pero no de los tantos centímetros, ni de las cantidades también de páginas, porque un trabajo de 10 páginas o 15 o 5 puede tener cosas mucho más interesantes que a lo mejor 50 páginas que copié y pegué. Bien, usen, si tienen que, miren, si tienen que usar inteligencia artificial, buscadores, yo no tengo ningún problema, pero quiero que me lo citen. Es decir, si vos me citás un artículo de un diario, ya sea supongamos que sea un diario de España, de Chile, de Estados Unidos, de México, de acá de Argentina, para hacer alusión a algo, supongamos, según tales diarios, opina que tal cosa de la, no sé, de la ley bases, a mí me parece que es interesante este artículo por tal cosa, no sé si me entienden. La idea es que somos grandes, profesionales, y no es, porque nos ha pasado, a veces nos damos cuenta, o a veces el mismo trabajo lo presentan tres, ¿bien? Eso no, me parece que no, porque nos damos cuenta en eso, es muy fácil darse cuenta. Yo creo que más vale hacer un trabajo más cortito y que sea de elaboración personal, usando con total libertad todas las herramientas. Por eso, como verán, yo inclusive les doy los Excel armados para que ustedes hasta les pueda servir, no sé, quieren hacer una liquidación final, ya tienen un esqueletito para armar. Es decir, la idea que también se lleven hasta esa pequeña y humilde herramienta. ¿Saben por qué les digo lo de las liquidaciones finales? Porque las liquidaciones finales no siempre se dan por despidos. Muchas veces en las empresas nos dicen, mira, quiero que me hagas un cálculo se llama costo de desenchufe, porque tengo una idea de que quizá me voy del país y quiero cerrar la empresa, no sé, en algún momento, y quiero saber cuánto me va a costar indemnizar a toda la gente. Y a veces son cálculos que tengo que hacer, aunque no se vayan a dar en la realidad. Bien, entonces saber liquidaciones finales es muy importante, por eso les dejo esa pequeña herramienta, ustedes la pueden perfeccionar, que quede un poquito más automatizada como para armar, hasta les muestro abajo un asiento de sueldo que en realidad los contadores necesitamos para las empresas que son personas jurídicas, se necesita, entonces se los muestro para que ustedes vean y lo analicen y vean cómo se completa, ya van a ver que no es para nada complicado, porque a veces a ustedes, por ejemplo, desde la empresa les van a pedir las liquidaciones con el asiento, desde un estudio que, por ejemplo, está un contador que hace la contabilidad. Entonces, que ustedes sepan, por lo menos tienen que saber que todo esto existe, que todo está para profundizar después. El tema laboral no se termina en un cursado.
se construye a lo largo del tiempo. Miren, yo trabajo desde los 18 años, digamos, lo primero que uno empieza a hacer cuando empieza a trabajar por ahí, empieza a interiorizarse en tareas administrativas y de sueldos. Y hasta el día de hoy, yo siento que sigo aprendiendo. Quizás yo enseñando aprendo. Es un poco, me gusta quizás también enseñar porque no solo estoy intentando transmitir alguna experiencia, sino también estoy aprendiendo con ustedes. Los trabajos que ustedes presentan, estoy seguro van a ser trabajos muy buenos. Ya algunos me han tirado algunas ideas y veo que, bueno, eso también me ayuda a mí no sé, a ver y me pone contento de que lo hagan. A ver, Mario. Profe, le consulto con respecto al trabajo que armemos, ¿verdad? Sí, De X empresa. sí, Nos podemos regir, obviamente, como la ley madre, con la ley de contrato, sí. o ponemos, por ejemplo, específicamente la de la rama que sea. Podés poner, porque la ley madre hoy la tenés. Cuando vos hagas el análisis, por ejemplo, de otra Sí, ley por el convenio colectivo, le digo. o del convenio colectivo, justamente a mí me interesa mucho porque es como que vos te salís de lo que venís. O sea, esto te sirvió de base y vos haces un análisis de otro convenio que ponele sea el donde vos ahora te interese por ahí profundizar y yo logro ver en ese trabajo que vos haces cuánto te pudieron servir estas herramientas. ¿Bien? Bien. Entonces, Bueno, ahora le consulto, en base a los convenios y todo eso de la empresa, eso está en las páginas oficiales de gobierno, ¿verdad? sí, los convenios los podés buscar en las mismas páginas de los convenios colectivos, o sea, de los sindicatos. Por lo Ajá. general siempre están los convenios. O vos googleás el número de convenio y vas a encontrar el convenio. Yo siempre sugiero buscar el convenio, buscar las escalas salariales de ese convenio. Entonces vos profundizás sobre ese convenio. Temas referidos a liquidación, temas referidos a vacaciones. Vos podés decir, la ley madre dice que los trabajadores tienen 30 mínimamente, días, por ejemplo. claro, estos días de vacaciones, pero este Pero convenio, esta otra dice 15. exacto. Entonces esos Sí. comparativos, es increíble cómo a vos te van abriendo la mente y te van diciendo, o sea que, y vos tenés que buscar siempre el mejor. Se aplica el del convenio, el que mejore las condiciones para el trabajador. Bien, entonces, Siempre en beneficio del trabajador, eso siempre, sí lo tomo. sí, siempre, siempre así. A ver, Gracias. no sé si alguna otra cosita, Mario, porque ahí creo que me No, levanta. gracias, gracias. Ah, bien, me levanta la mano Daniel. Profe, sí, sí, le levanto la mano para hacerle una consulta. Modelo de libro de sueldo digital. Yo no he trabajado en ninguno digital al momento, siempre lo he hecho de manera manual. ¿Cuál me recomienda? ¿Dónde me puedo Bueno, orientar con este tema? yo voy a subir uno ahora, voy a sacarle, digamos, datos y voy a subir en el módulo 7, voy a subir uno para que les quede como un modelito de un libro sueldo digital. Está buena la pregunta porque lamentablemente no me da el tiempo de poderles, porque para enseñarles libro sueldo digital, para que ustedes tengan una idea, debería ser un módulo entero a eso, ¿bien? Y no bastaría porque es un poquito complejo en cuanto a... No complejo que no se puede hacer, porque como les decía, los sistemas, pero se puede hacer manual también, pero por lo menos porque me implicaría subir los archivos, porque se puede hacer con unos Excel, elaborar unos TXT y subirlos, ¿bien? Pero bueno, voy a subir el modelo porque estaría bueno que si en alguno de los trabajos tienen que ver creo que el tuyo, me parece que estaría bueno que incorpores por lo menos, porque a la vista de quien ve ese trabajo le queda visualmente algo práctico. Bien, entonces yo voy a subir uno que te puede servir. Bueno, perfecto. Y con respecto a las contribuciones patronales de cada convenio, Sí. eh, Bueno, yo en el pensé que módulo... tenían todos la misma, partiendo de ahí pensé que tenían todos lo mismo. No, por ejemplo, yo te
te he puesto el ejemplo. Suponete, si a Sí, vos te tocara trabajar el día de mañana en un establecimiento agropecuario, el empleador hace una contribución adicional. Esto por eso es parte de un poquito de la investigación, ¿no? Pero bueno, yo lo adelanto ahí en ese que conozco mucho porque yo llevo muchas empresas acá en San Juan agropecuarias, ¿bien? bien. Eh, por eso me van a escuchar por ahí eso, educación, también, digamos, administro un colegio de educación privada, entonces también conozco mucho de lo que sería educación. Ven que yo les hablaba de, no creo que en algún video, de las fuentes confiables. Bueno, si Sí. ustedes tienen alguna duda relativa específicamente a esos convenios, más allá de comercios, es como que serían un poco mi fuerte. De repente a veces, inclusive a mí mismo me pasa que cuando tomé algún cliente que es de salud, tuve que recurrir a otro colega que llevaba en su momento para que me sacara algunas dudas y así. Esto también a veces en laborales es bastante, se arman como cuestiones que nos ayudamos entre todos, ¿no? Como comunidades. Pero volviendo un poco a lo que vos dices, el tema de, por ejemplo, agropecuario, los regímenes especiales por lo general implican contribuciones a veces especiales para alimentar un fondo de jubilación específico. Agrario, por ejemplo, la gente se jubila toda, hombres y mujeres, con 57 años y 25 de aportes. Vos ten en cuenta que en el régimen general son 30 y llegás hasta los 65 y también con opción a los 70, por ejemplo, en el régimen general. Entonces, lo, las contribuciones que hace el empleador son las mismas que hemos visto en comercio, a diferencia de que se agrega un 2% más al fondo de jubilación, es decir, que en vez de ser el 11 termina siendo el 13, y el fondo de desempleo que ustedes ven que es un 0,94%, en agrario no hay fondo de desempleo que cobra el trabajador cuando es despedido en ANSES, sino que existe, digamos, lo que se llama RENATRE, que el empleador aporta un 1,5%. Bien, entonces, o sea, contribuye, perdón, me gusta hablar bien, contribución y aporte del empleador, en realidad el empleador hace otro 1,5 a UATRE. Bueno, que ustedes en el 931 van a ver ahí, hay digamos, un campo, así que un cuadrante que dice RENATRE y sale UATRE RENATRE, ahí va un 1,5 en cada uno. Bueno, para poner ese ejemplo, a raíz de tu pregunta, eso sería una diferencia concreta en ese, digamos, en ese convenio de, por ejemplo, comercio. Eh, entonces, es cuestión de buscar o investigar un poquito si hay alguna, por ejemplo, en sanidad tenés que la detracción no son 7.003,68, que es en esa base 2 que ustedes ven, sino es 17.509,20, por ejemplo. O en agropecuario también, no es 7.003, sino es 17.000. Es decir, que ustedes traten de investigar un poquito cuando hagan cosas comparativas, así que diferencias hay. Eh, Te pongo otra. En doméstico, yo porque me gusta a veces hablar también del servicio doméstico, porque por lo general a veces trabajamos en empresas donde nos van a hacer preguntas los dueños de las empresas de los trabajadores que tienen en sus casas. Entonces, si somos profesionales en materia laboral, debemos saber cómo se liquida un empleado doméstico. Entonces, por ejemplo, una diferencia es que no hay 931 para las cargas sociales, sino que hay un formulario 102/RT. Así que bueno, cuando hagamos cosas comparativas, todo lo que podamos encontrar de particular en cada régimen, aunque sea en forma sintética, suma un montón. Bueno, Eh, profe, gracias. bueno, Daniel. Damaris de vuelta. Profe, le hago una consulta. ¿El tema del trabajo final sería dentro del módulo 7 o Sí, sí. estaría en un apartado? Y también la duda, ¿es un cuestionario el trabajo final también de un verdadero o falso o sería No, otra cosa? no. El trabajo final es un trabajo que vos elaborás y que yo voy a abrir un,
espacio que va a decir trabajo final y lo vas a subir al trabajo final. Es decir, dentro del módulo 7 vas a encontrar próximamente, que va a estar abierto hasta el día 13, una evaluación del módulo 6. Ese que dice evaluación del módulo 6 es un verdadero o falso referido a una práctica que yo ya he subido, que es de un auxiliar C. Y voy a abrir a su vez hasta el 22 de noviembre un apartado que va a decir trabajo final. En ese no es un verdadero o falso, ahí subís el trabajo y yo después te hago, a ese trabajo le ponemos una nota. Disculpe, profe, ¿qué trabajo sería el que tendría que subir? Sigo sin entender. Vos, de los temas que hemos visto, algún tema que a vos en particular te resulte, vamos a decir, interesante, ya sea por tu trabajo, ya sea por las expectativas que tengas, cualquier tema, por ejemplo, querés profundizar extinción, profundizarlo más. Yo, por ejemplo, trabajaría todos los casos de extinción de la ley y trataría de dejar, no sé, una profundización en el caso de extinción referida a qué pasa en cada caso de extinción, qué se liquida, por ejemplo. No sé, por decirte, después de temas vacaciones veíamos el tema de que qué diferencias hay en otros convenios respecto a la ley de contrato de trabajo. Es decir, vos tenés que tomar un tema y desarrollarlo, profundizarlo, complementarlo con información que podés buscar libremente en internet y vos hacer tu aporte en cuanto a tu opinión también, que como yo decía recién es lo que más me interesa. Hoy la ley bases, por ejemplo, hemos visto, no sé, periodo de prueba. Bueno, a ver, ¿cómo está hoy en la ley bases? ¿Qué cambio se dio respecto a la ley, a cómo estábamos? Analizarlo más en profundidad. Eh, yo, por ejemplo, no he podido hacer tanto o ahondar tanto en el tema colaboradores. Capaz que ustedes pueden buscar más información relativa a ese tema. Eh, que está previsto en la ley ahora que ya está vigente desde el 8 de julio, la ley 27742, la ley llamada bases, que ahí todo el capítulo laboral va desde el artículo más o menos 70 y pico al 100, son todos los artículos relativos a modernización laboral, modificaciones a la ley de contrato de trabajo, qué artículos, por ejemplo, de los agravamientos de las leyes se han derogado, algunos artículos de los agravamientos indemnizatorios. Es decir, podés armar un trabajo tomando con total libertad temas que hemos visto y ahondarlos. O varios temas. Pueden ser, por ejemplo, de los temas que hemos visto, vas tomando varios temas y los vas profundizando. Eso está buenísimo. Profundizando, digamos, con casos, con jurisprudencia. Miren, les pongo un ejemplo. En extinción, yo les enseño a calcular incidencia de SAC en todos los conceptos. Por ejemplo, del 245, indemnización por antigüedad, preaviso. Pero, por ejemplo, hay fallos que dicen que no se debe aplicar en la indemnización por antigüedad y hay fallos que dicen que sí. Bueno, buscar esos fallos a nivel jurisprudencia. La jurisprudencia pesa mucho, es decir, los fallos de los jueces pesan mucho en materia laboral. Por ejemplo, el DNU 70, que está vigente, está suspendido por la Cámara del Trabajo, la Cámara Nacional de Trabajo, está suspendido, pero no tiene un dictamen definitivo que lo tiene que dar después la Corte Suprema. Es decir, la jurisprudencia, por eso yo al principio en las fuentes les decía, es muy importante tener en cuenta. El fallo Bisotti, que yo se los he puesto como en una esquela nada más, que nunca una indemnización puede ser inferior al 67, la base esa que vemos de mejor remuneración mensual, normal y habitual, nunca puede ser inferior al 67% de lo que ganaba el trabajador. Eso
deriva de un fallo que se llama Bisotti. Era una persona que trabajaba en un puesto gerencial y bueno, fue un fallo que dijo, bueno, nunca, porque el tope, según ley, es un promedio de las 3 mejores remuneraciones, eso lo dice el artículo de la ley, ¿bien? Entonces, ¿qué pasa? Toda la gente que tiene un sueldo alto se ve perjudicada porque ese promedio que da inclusive el mismo sindicato quedaba por debajo. Entonces dejó una base que no puede ser inferior al 67. Después el DNU lo dejó metido en la ley, o sea, lo quiere meter en el artículo, pero eso estaba suspendido, entonces sigue aplicándose hoy la jurisprudencia. ¿Bien? Es decir, todo lo que vos puedas, todos los temas que vos sientas que te interesa profundizar, lo puedes hacer a modo de trabajo, lo vas a poner 5 hojas, 10, 15, las que vos quieras, con una presentación y lo vas a subir a la parte que nosotros vamos a abrir. En función de la calidad de ese trabajo, del esfuerzo que nosotros hemos visto y demás, se evalúa ese trabajo. Ese trabajo también tiene que tener una nota superior a 6. De esa manera se cerraría la materia, digamos, para todos. Perfecto, muchas gracias, profe. No, nada. Rocío. Y después Mario. Primero a ver si Rocío, no sé quién levantó primero. Profe, ¿cómo está? Bien. Yo tenía una consulta en realidad, porque no me termina de quedar claro con respecto a lo que son los cuestionarios de verdadero o falso. Ahora hay uno que está habilitado hasta el lunes 11. Sí. Además de eso, ¿falta un cuestionario más todavía y recién el examen final? ¿O este que vence el 11 es el último cuestionario? No. Falta uno ahora, que vas a verlo, lo vas a visualizar sí o sí desde mañana. Si es que no desde hoy, lo estoy terminando, que se llama módulo 6, evaluación módulo 6. Este va a estar abierto hasta el 13, por eso lo quiero abrir cuanto antes, así ustedes ya si han ido rindiendo, pueden ponerse a ver este último módulo. Son 6 módulos las evaluaciones, o sea, son 6 verdaderos falsos, ¿bien? El más que tienen que analizar un poquito más, es este último. Por eso yo ya les he subido una liquidación, que vas a ver un Excel que dice práctico integral auxiliar C. Sí. Está resuelta esa liquidación. Vos lo que tenés que analizar después, en el verdadero o falso, las preguntas que yo voy a colocar, y ahí me doy cuenta si ustedes lo están o lo han comprendido. ¿Bien? Claro, mi pregunta era porque, bueno, justamente yo hoy estoy haciendo el intento para poder conectarme a esta clase, pero por ahí muchos se nos complica con el tema del trabajo, Sí. o sea, de la jornada laboral. Entonces me parece que va a ser muy poco el tiempo que va a quedar. O sea, yo el fin de semana pensaba ponerme con el cuestionario que vence el 11. Sí. Y me parece que va a ser muy corto el tiempo que vamos a tener para hacer el otro. Entonces, Sí. vamos a juntar todo con el trabajo final. Por eso es lo que quería ver ahí, cómo es el tiempo que tenemos. Sí, yo en principio voy a dar hasta el 13, si amerita un día. Yo lo que decía, porque tengo que dar paso después a un recuperatorio. Entonces Claro. decía al principio, tengo que tratar de meter todo porque venimos con una semana atrasados en realidad. Sí. Yo traté de ver en la universidad de correr otra semana, pero me explicaron por un tema de que ustedes también ya tienen que tener las notas finales para, no sé, continuar el giro de las otras materias, ¿no? Entonces, yo en principio voy a poner hasta el 13 en este último módulo. No es tan complicado la evaluación, son dentro de todo más sencillas. Yo le diría que sí analicen la práctica antes de rendir para tener bien claro las preguntas y piénsenlas, traten de pensar antes de contestar muy bien. Y trabajar lo que más pueda el trabajo final. Yo digo en principio, si después alguno no llegó por X, bueno, y tengo que correr un día más, bueno, lo vemos. El tema del trabajo final. Pero yo por eso empecé a hablar del trabajo final casi desde el comienzo. Así ya varios están trabajando ya en una idea. No la dejé tan para el último. Si podés ir, yo sé que con el laburo
es más complicado y todos acá creo que la mayoría están en esa y yo lo entiendo. Pero bueno, un poco también entiéndanme a mí los plazos que un poco tengo por cronograma, ¿no? Eh, el trabajo final por eso es bastante libre, por eso váyanlo trabajando. Todo lo que tengan duda me van preguntando y sobre todo traten de terminar las evaluaciones, las 6, para ya ustedes quedarse tranquilos que tienen las notas correspondientes para poder acceder al trabajo final. No se puede rendir trabajo final sin haber sacado todos los módulos con más de 6. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, profe, por la aclaración. No, Gracias. de nada. Y va a quedar, ahora bueno, ya se va a cortar en un ratito, tengo 10 minutitos, pero voy a dejar esta clase de consulta porque yo entiendo que hay varios que no se han podido conectar, son muchos más. Voy a poner un link para que puedan ver esta clase. Mario. Profe, para terminar, no me quedó claro dos cosas. Primero, lo del módulo no es el 6. El 6 es el que acaba de entregar ayer, que tenemos que hacerlo. El 7 es el de extinción de contrato. Sí. Ese sería el 7. Ese sería el último. Sí, lo que pasa es que ahí hay un tema que siempre confunde, porque va como en el módulo 6. A nosotros nos habilita así el módulo 7. Claro, en el módulo 6, en realidad lo que ustedes rinden es el módulo 5. Por eso ha estado bueno aclararlo. Bien acá por Rocío, que nos decía que pensaban que ya el 6 era el último. Y en realidad ahí, si ustedes ven, dice módulo 5, la evaluación. El 7 sería el último. Exacto. Que dice la extinción. Perfecto. Exacto. Otra cosa, ¿el trabajo final tiene recuperatorio? Y si no se recupera, ¿qué pasa? Sí, va mal. Lo que pasa es que si ustedes, el trabajo final no tiene recuperatorio, lo que pasa es que, digamos que si por una de esas casualidades sacaran menos de 6, no sé, que fuera un trabajo muy pobre, tiene que ser muy pobre también, ¿no es cierto? Pero digamos que puede pasar, ha pasado, se regulariza la materia. Entonces, ¿qué pasa ahí? Vos deberías rendir, porque una cosa es promocionarla y otra cosa es regularizarla. Vos, si la regularizás, la podés rendir. Bien, en una de las se abren como mesas y vos podés rendir la materia después. ¿Cómo la rendís? Se rinde por lo general con una evaluación de módulo con una práctica muy similar a lo del módulo 6, este módulo 7, digamos que vas Bien, ¿y eso sería ahora después de esta mesa o cuándo? Claro, digamos que vos ahora hasta el 22 vas a poder lo que se llama promocionar o regularizar. Bien. Si suponete regularizaste, tuviste 5, ponele que la nota ya final tuya es 5, ponele. Que estuviste menos de 6, vos en la próximo llamado de mesa, ¿qué te sugiero? Meterse ahí. Rendir ahí. Y ahí yo abro un cuestionario o unas consignas, ¿bien? Y tenés todo un día, digamos, para rendir. Por lo general se abre, yo lo abro el día para que puedas rendir ese final. Ahí lo rendís como final. Bien, recién nombró otra fecha, nombró el 13 del 11. Eso sería la fecha final de rendir el módulo 7, que sería el último. Exacto. Perfecto. ¿Y por qué? Porque ahí voy... La final de la entrega del otro sería el 22 del 11. Claro, ¿por qué? Porque voy a dar después entre medio unos días para un recuperatorio, porque hay algunos que inclusive no es que les ha ido mal, sino que no pudieron rendir por razones particulares, por, no sé, alguna cuestión de enfermedad, alguna cuestión de un familiar enfermo, alguna cuestión de trabajo, se abrió el módulo y ya, digamos, no, ya se había rendido el 1, bueno, no sé, pero va a haber una instancia de recuperatorio. Bien, para las dudas y o consultas que tengamos, profe, eso al privado, ¿verdad? Sí, no hay ningún problema. Listo, gracias. Bueno, los voy a ir dejando para que no se nos vaya a cortar de golpe y no nos pueda despedir. Gracias por haberse conectado. Podemos hacer la otra semana así, 40 minutos, un ratito. Yo me doy un tiempito y la hacemos. Disculpen que no lo puedo hacer en otro momento. Me gustaría que a lo mejor se puedan conectar más. Pero bueno, como les digo, la idea ha sido que les quede
por lo menos a ustedes, claro de primera mano. Y esta clase la voy a subir para que todos aquellos que no se han podido conectar la puedan ver. Y las dudas de ustedes les van a servir a los demás también. Muchas gracias. Gracias, profe. profe. Bueno, profe, gracias. Bueno, Y sí, sería bueno que ahora, la semana que viene. Muchas gracias, profe. sí, sí, Gracias. sí, no hay problema. Todo lo que pueda hacer para aclarar, bienvenido. Gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias. Tengan Hasta buen luego, día. profe.